Hola a todos, bienvenidos a The Black Core Video y estamos en un nuevo capítulo que va a comenzar con la relatividad. Para mí es uno de los temas más interesantes de la física. Hay dos tipos de relatividad además. Están por un lado la relatividad especial y por otro la general. Puede que hayáis oído hablar más de la general, pero voy a explicar la diferencia. La relatividad especial en lo que se centra es en estudiar qué ocurre cuando tenemos velocidades muy cercanas a la luz. Que vamos a ver que ocurren fenómenos sumamente raros, como por ejemplo que el tiempo se dilata y el espacio se contrae. Y por otro lado tenemos la relatividad general, que es la teoría más completa, que engloba también a la relatividad especial, es como una especie de extensión, y además lo que incluye la relatividad general es cómo influye la gravedad en el espacio y en el tiempo. Pero antes de nada he de advertiros de una cosa: yo en mi carrera de momento solo he estudiado relatividad especial, no he dado demasiado, por lo que mis conocimientos no son muy grandes, y por eso voy a tratar con mucha lentitud esta serie de la relatividad. ¿Por qué? Porque quiero esperar a ir comprendiéndola mejor, tratando de saber más, y sobre todo no me voy a meter en relatividad general hasta que por fin la dé. Y eso puede ser en aproximadamente 2 o 3 años, por tanto os pido paciencia con estas cosas, pero bueno, poco a poco intentaré ir contando cosas y sobre todo cuando ya sepa más, pues ya podré intentar explicarlo mejor. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una introducción a la relatividad especial. Y os he preparado esto, que es un poco el contexto de cómo surge la relatividad especial y por qué, ¿no? ¿Por qué surge, bueno, pues toda esta teoría? Vale, entonces nos tenemos que remontar a 1887, que por ese entonces se pensaba que el éter existía, una especie de sustancia, digamos, que bañaba el universo, y se quería calcular la velocidad a la que se movía la Tierra con respecto al éter. Imaginaos que la Tierra estuviera como rodeada de agua y queremos calcular a qué velocidad se mueve la Tierra respecto a ese agua. Entonces para ello se les ocurrió un experimento muy interesante, que es el experimento de Michelson-Morley, que os voy a enseñar en lo que consiste. Tenemos una fuente de luz, yo dibujo una bombillita, pero era una fuente de luz, de forma que hemos colocado 3 espejos, estos 3, 1, 2 y 3, y tenemos un detector de luz, que bueno, no es exactamente un detector, pero ahora explicaré por qué actúa como un detector. Entonces, el experimento se basa en lo siguiente. La Tierra está girando, eso lo sabían ya. Entonces, como la Tierra gira, digamos que nosotros sabemos que las velocidades normalmente se suman. Por ejemplo, si nosotros estamos en un tren y lanzamos una pelotita desde dentro del tren hacia arriba, la pelota va a caer justo en el mismo sitio del tren de donde la lanzamos. ¿Por qué? Porque aunque el tren se está moviendo en horizontal y nosotros lanzamos la pelota en vertical, voy a dibujarlo así: el tren se mueve en horizontal y lanzamos la pelota en vertical, la velocidad de la pelotita se suma a la del tren y por tanto su velocidad real es una suma de ambas. Por eso la pelota realiza la trayectoria de forma que cae en el mismo sitio de donde había empezado. Voy a borrar ya este dibujo porque era solo para explicar eso. Esto lo que quiere decir es que las velocidades se suman. Normalmente era lo que se pensaba, es lo que ocurre en la vida real, y por eso se pretendía sumar la velocidad de la luz a la de la rotación de la Tierra. Si nosotros cogemos el experimento, lo orientamos de esta forma, de forma que la Tierra estaría moviéndose en esta dirección mientras gira, por el giro, porque hace así, entonces ¿qué ocurriría? Que nuestro rayo de luz, aparte de la velocidad que sale hacia, digamos, hacia la derecha, se le sumaría la velocidad de rotación de la Tierra, que en ese punto sería hacia la derecha. Por tanto, la velocidad de la luz de izquierda a derecha sería mayor que de arriba a abajo. Y ahora viene el experimento. Nosotros conseguimos un rayo de luz de una bombilla, por ejemplo, lo lanzamos contra un espejo y colocamos ese espejo de forma que el rayo se divide en dos. Parte de la luz va a venir hacia abajo y parte de la luz va a ir recto hacia la derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la misma distancia, tanto un espejo como el otro, no vamos a encontrar con un segundo espejo. Y este otro espejo lo que va a hacer es que va a rebotar la luz y va a enviarla de vuelta hacia el punto central que he llamado O, hacia este espejo que lo que hacía era dividir la luz. Y una vez que vuelve, la rebota de forma que los dos rayos van hacia el detector de luz. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Como la luz se va a sumar la velocidad por la rotación de la Tierra en solo un eje, por ejemplo solo de izquierda a derecha,
el tiempo al final que va a tardar la luz en ir de la bombilla hasta el espejo 1, volver hasta el centro y rebotar hasta el detector, va a ser distinto que lo que tarda de ir de la bombilla al espejo que lo divide, bajar hasta 2, subir hasta O de nuevo y llegar hasta el detector. Realmente este tiempo se puede calcular más o menos cuánto es, quiero decir, la diferencia se puede calcular, pero sale un tiempo muy pequeño. Entonces, ¿cómo podemos medir eso siendo tan pequeño? Pues lo que realmente se hace es que se provoca un fenómeno óptico que, por ejemplo, con que la luz llegue un poquito más tarde, por ejemplo, imaginaos que aparecen bandas luminosas. No sé exactamente qué fenómeno óptico era, pero algo así es la idea. Es para que veáis que se puede conseguir medir diferencias muy pequeñas. ¿Y qué ocurría? Bueno, aquí he explicado un poco el experimento. Entonces, de esa forma se podía medir, mediante una serie de cálculos, a qué velocidad se movería la Tierra con respecto al éter, con lo que estaba en el espacio, ¿no? El éter. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Que se realiza el experimento y el resultado es el siguiente. La luz tarda lo mismo tanto por el primer camino como por el segundo. Y eso no tenía sentido porque se tenía que sumar la velocidad de rotación en este caso o respecto al éter a la que ya tiene la luz, como pasa en los demás objetos. Por tanto, se pensaba que se había hecho mal el experimento. Se repitió muchas veces y en todos los sitios que se repetía y todas las veces daba siempre el mismo resultado, que la luz tardaba lo mismo. Entonces, esto no encaja con la teoría de entonces y llega Einstein y finalmente en 1905 Einstein, debido a estos resultados, se atreve a proponer una teoría completamente rompedora. Debido a la evidencia experimental, Einstein propone que la velocidad de la luz es constante, o sea que la luz va siempre a la misma velocidad, que no se le suma ni se le resta ninguna otra. ¿Qué ocurre? Que aunque puede parecer una afirmación, digamos, poca cosa, entre comillas, porque parece que solo se ciñe a la luz, físicamente y matemáticamente conlleva una serie de cosas muy muy gordas y de hecho entre ellas las leyes que había propuesto Galileo de mecánica clásica, que básicamente son eso, son cómo se suman y se restan las velocidades relativas, ya no funcionan. Debido a esta proposición de Einstein, a este postulado, es decir, a una cosa que dice, bueno, vamos a suponer que es cierto, debido a la evidencia experimental, de repente las leyes de la física clásica ya no funcionan, al menos gran parte de ellas. Por tanto, matemáticamente se comienzan a desarrollar consecuencias, es como suele funcionar la física, y ello da lugar a la relatividad especial. Y ahora vamos a ver un poco qué dice la relatividad especial. Entonces, ¿cuáles son las tres principales consecuencias de lo que dice Einstein, de que la luz tenga una velocidad constante? La primera es que la velocidad relativa entre dos objetos que se mueven sin aceleración, o sea, tenemos dos objetos que se están moviendo a una velocidad constante, pues la velocidad de uno respecto al otro siempre va a ser menor que la velocidad de la luz, sea como sea la de los objetos. De hecho, si por ejemplo tenemos un objeto moviéndose de izquierda a derecha a un 99% de la velocidad de la luz, que se denomina c, la velocidad de la luz, y el otro se mueve de derecha a izquierda a otro 99% de la velocidad de la luz, por absurdo que nos parezca, si nosotros imaginamos que este está quieto, va a ver al otro con una velocidad mucho mayor, pero nunca mayor que la velocidad de la luz. Será menor que la velocidad de la luz. Aunque si nosotros sumamos, como normalmente nos pareciera razonable, nos saldría un 198%, que es lo que ocurre en las velocidades normales. Pero aquí no, aquí va a ser menor que la velocidad de la luz, la relativa. Eso ya es rarísimo. También tenemos como consecuencia que las partículas con masas no pueden moverse a velocidades de la luz ni mayores. Por eso los fotones, por ejemplo, que se mueven a la velocidad de la luz, son las partículas, digamos, que en parte son la luz, no tienen masa. Y por último, no podemos enviar una señal a velocidades mayores que las de la luz. ¿Por qué? Porque una señal al final es información y para enviar esa información o bien necesitamos mandar un objeto, en cuyo caso tiene que ir a velocidades menores que la luz, o bien con la propia luz que va a la velocidad de la luz. Por tanto, no puede ir más rápido que la luz. Pero hay una serie de consecuencias aún más gordas, o por lo menos, quizá no más gordas, pero más chocantes, y que son en las que voy a intentar centrarme en próximos vídeos, que son las siguientes. Lo primero es que la simultaneidad de dos eventos, o sea, de dos sucesos, es relativa, no es algo absoluto. Sé que parece absurdo,
pero de hecho se puede demostrar que hay casos en que nosotros, para un observador, ocurre antes el evento A y luego ocurre el evento B, para otro observador distinto ocurren a la vez y para otro ocurre primero B y luego ocurre A. Eso es absolutamente increíble, no pasa en todas las cosas, ¿vale? Solo es en cierto tipo de eventos, ya lo veremos con más precisión, pero para que veáis las cosas extrañas que tiene la relatividad. La segunda es la dilatación del tiempo. El tiempo se dilata. De hecho, el tiempo es muchísimo más raro el concepto de lo que normalmente podría parecer y ya veremos por qué y cómo. Y el tercero, que para mí es incluso peor que el del tiempo, es la contracción del espacio. Es decir, que el espacio se puede contraer. Es increíble, la verdad. Yo no me lo imagino. La verdad, no sé vosotros si lo imaginaréis. Pero ya veremos todo esto como... No voy a mostrar cómo se explica porque requiere razonamientos más matemáticos y tal, pero explicaré un poco las consecuencias y cómo ocurre. Y otra de las consecuencias también muy curiosa es que alguno puede estar pensando, bueno, como nosotros conocemos la fórmula fuerza igual a masa por aceleración, si nosotros aplicamos una fuerza constante, digamos durante un tiempo suficientemente largo, como nuestro objeto va a ir acelerando a una aceleración constante, llegará un momento en que su velocidad sea mayor que la de la luz. Y estaríais en lo correcto de no ser porque esta fórmula ya falla. Esta fórmula ya deja de ser cierta cuando nos metemos en relatividad. De hecho, la aceleración que produce una fuerza depende de la velocidad que lleve el objeto en ese momento. Por tanto, vemos que son consecuencias sumamente raras, ya las veremos más en detenimiento. De momento espero que hayáis podido entender un poquito de qué va la relatividad, o de dónde surge al menos y qué es, y que tengáis ganas de ver el siguiente vídeo sobre relatividad, aunque ese será en un tiempo un poco mayor. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado podéis dejar un like, que ayuda mucho, suscribíos si no lo estáis para no perderos vídeos, ya sabéis que en Instagram subo novedades y nos vemos la semana que viene. Hasta otra.